Bienvenido a segundo año, a la segunda unidad de este año. Sí, vamos a trabajar leyes de los gases y específicamente en esta clase vamos a hablar un poquito de la ley de presión constante. Vamos primero a descifrar de qué se trata esta ley, qué variables relaciona y cómo podemos usar esta ley para calcular algunas cuestiones en relación al sistema gaseoso. Primero que nada vamos a analizar su nombre. ¿Qué quiere decir que esta ley sea de presión constante? Quiere decir que la voy a aplicar a aquellos sistemas gaseosos en donde la presión no va a cambiar nunca, sino que esa presión, tanto al principio como al final, va a tener el mismo valor. Esta palabra constante la vamos a usar siempre en física para aquellas variables que, como dije antes, durante un periodo largo de tiempo, ese valor que representan no se va a modificar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la gravedad de la Tierra, ¿sí? La gravedad de la Tierra, tanto en el continente americano, ¿sí? El nuestro, como en el continente europeo, tiene el mismo valor, si no cambia la gravedad por más de que yo me mude de continente. En ese caso decimos que la gravedad del planeta entonces es constante, no cambia a pesar de que pase el tiempo. En este tipo de ejercicios que vamos a trabajar hoy, justamente lo que se mantiene constante es la presión. Quiere decir que no va a cambiar y por eso no me interesa analizarla, ¿sí? Para estos ejemplos en particular. Es decir, no le doy bolilla, porque su valor no se va a modificar. Ahora, en estos sistemas que vamos a analizar con esta ley, lo que sí va a cambiar es el volumen y la temperatura de los mismos. Es decir, estos sistemas inicialmente van a tener un valor de volumen, van a ocupar un espacio con una cierta temperatura, pero después esos valores van a cambiar. Es decir, el volumen puede crecer o disminuir y la temperatura igual, puede subir o bajar. Lo que vamos a analizar es cómo pasa esto, por qué pasa y cómo podemos usar la fórmula de cálculo. Pensemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo un sistema gaseoso, ¿sí? Parecido a un globo, en el cual adentro hay aire, ¿sí? Obviamente ese aire va a estar en estado gaseoso, ¿sí? Todas las moléculas van a estar libres, chocando una contra las otras. Vamos a suponer que el volumen de este globo inicialmente es de 1 litro. Quiere decir que el volumen inicial que tenía el globo, ¿sí? Es de 1 litro, ocupa el espacio de 1 litro. Vean que cuando yo dije volumen inicial, le puse a la B el número 1. Siempre que le pongo un número 1 a una variable, estoy hablando de que es como estaba al principio. En este caso, el globo al principio ocupaba un volumen de 1 litro. Supongamos que su temperatura inicial, es decir, la temperatura también que tenía al principio, es de 20 grados centígrados. Una temperatura parecida a la temperatura ambiente. Y que después de un tiempo, ¿sí? Este globo, por alguna razón, comenzó a calentarse, ¿sí? Esas moléculas que estaban ahí adentro, debido a que justamente empezaron a calentarse, empezaron a moverse más, empezaron a chocar con más frecuencia. Y supongamos que la temperatura final de este globo, ¿sí? Es de 40 grados centígrados. Es decir, que al principio la temperatura era de 20, pero después este globo se calentó, ¿sí? Por algún motivo y la temperatura llegó a 40 grados centígrados. Podría haberle pasado, por ejemplo, que haya quedado bajo algún reflector, ¿sí? Que calentó el aire que estaba dentro de ese globo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál será el volumen final de este globo? ¿Sí? Y acá lo podemos responder en forma teórica o también hacer un ejercicio. En forma teórica es fácil, piensen lo siguiente. Si este globo estaba lleno de gas, ¿sí? Ocupando un volumen de 1 litro al principio, cuando la temperatura era de 20 grados centígrados, cuando este globo aumentó su temperatura, nosotros dijimos que esta temperatura indicaba la cantidad de movimiento de las moléculas. Es decir, que si está más caliente este globo, quiere decir que estas moléculas se están moviendo mucho más. Si se están moviendo más y con más intensidad, obviamente lo que van a querer hacer es ocupar más espacio. Por ende, el volumen número 2, en teoría, tendría que ser más alto que el volumen número 1. ¿Cómo voy a comprobar esto? Justamente haciendo un ejercicio y aplicando la fórmula de cálculo. La fórmula de la ley de presión constante me dice que el volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual al volumen 2 o volumen final, ¿sí? Sobre la temperatura 2 o la temperatura final. Una vez que yo escribí la fórmula, voy a reemplazar con los datos que conozco. Entonces acá me pregunto, ¿qué volumen tenía el globo al principio? 1 litro. Entonces donde está el volumen 1, pongo el valor de 1 litro.
raya de división. Y abajo digo, ¿cuál es la temperatura que tenía al principio este globo? Y al principio estaba a 20 grados centígrados. Entonces ahí voy a poner el valor de 20. Y acá voy a poner el igual. Sé si el globo se expandió, ¿sí? O sufrió una contracción. No lo sé, en teoría tendría que haberse expandido, pero no conozco el dato del volumen final. Entonces, donde está el B2, no puedo poner nada, pongo B2. Y abajo me pregunto, ¿a qué temperatura llegó el globo? Pasó de 20 grados centígrados a 40. Es decir, que la temperatura final o la temperatura 2 es de 40 grados centígrados. Una vez que reemplacé, ¿sí? En física tenemos que despejar muchas veces para poder averiguar un resultado. Despejar significa que yo tengo que dejar de un lado de la ecuación a la incógnita solita. Si lo que yo quiero averiguar tiene que quedar aislado, solito del otro lado del igual. Entonces digo, yo quiero averiguar el volumen al cual llegó este globo. El B2 lo tengo que dejar solo. El 40 está haciendo una división con el volumen 2. Por ende, si está dividiendo, debe pasar haciendo la operación contraria. Es decir, debe pasar multiplicando. Me queda entonces que 1 litro sobre 20 grados centígrados, ¿sí? Es multiplicado por este 40 que pasa para este lado del igual. Me queda entonces 1 dividido 20, ¿sí? Por 40, esto es igual al volumen número 2. Una vez que yo hice esto, ¿sí? Lo que debo hacer es resolver, ¿sí? 1 dividido 20 multiplicado por 40. Esto me va a dar un resultado de 2, ¿sí? Y el problema es el tema de las unidades. ¿Cómo resuelvo las unidades? Grado Celsius se repite, ¿sí? Aparece tanto en el 20 como en el 40. Como repito esta unidad, ¿sí? Y está multiplicando, pero en términos distintos, esta está en el denominador y esta está en el numerador, directamente lo voy a tachar, lo voy a cancelar y elimino la unidad. Es decir, que me queda el dato de litro, ¿sí? Quiere decir que este volumen o este globo, ¿sí? Cuando aumentó su temperatura al doble, el volumen también aumentó al doble. En un principio valía 1 litro y al final terminó valiendo 2 litros, ¿sí? Es decir, que la predicción que nosotros hicimos se cumplió. El volumen aumentó debido a que la temperatura también lo hizo. Bien, para estos ejercicios, ¿sí? Yo tengo que usar siempre esta fórmula y dependiendo qué es lo que yo quiera calcular, voy a ir, digamos, resolviéndolo o voy haciendo el despeje que a mí me convenga. Este es el modelo que vamos a practicar en este video. En las clases presenciales vamos a hacer algunos ejemplos más para que quede un poquito más claro este tema. Pero bueno, esta sería la introducción y lo que ustedes deberían ir viendo como para empezar a acostumbrarse a usar estas fórmulas. En resumen, ¿sí? Siempre que tenemos un sistema a presión constante y la temperatura aumente, el volumen también va a aumentar. Y si la temperatura baja, las moléculas se van a quedar más quietas, van a ocupar menos espacio y por ende el volumen va a disminuir. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan. Les mando un saludo.